Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Espero que estén teniendo un excelente feriado. Muchas gracias por conectarse a horario y más que nada por conectarse a un feriado a escuchar esta orientación de salud que le voy a estar brindando. Para ir comenzando, mi nombre es Gastón Gómez, ¿sí? Estoy haciendo un posgrado en quiropraxia y ya estamos en el último empujoncito de este posgrado. Así que por eso le vengo a compartir, mejor dicho, esta orientación de salud para brindarle la información de qué es la quiropraxia y cuáles son los beneficios y qué conceptos tienen que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión de visitar o no un quiropráctico. Bien, para que ustedes vayan teniendo en cuenta, la idea es empezar a hablar de un concepto de salud y poder diferenciar qué es salud, tanto para un quiropráctico como para ustedes. Ahora, a la hora de hablar de salud, hay muchos conceptos de los cuales se definen la salud en sí, pero en la filosofía quiropráctica lo que más se lleva a cabo es un concepto de salud que está bien orientado al funcionamiento del organismo. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos dos aspectos a la hora de definir un concepto de salud. Si bien la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, define a la salud como tal, como un bienestar físico, psíquico, social, la quiropraxia le da una vuelta de ámbito a ese concepto y lo hace pensar más en el funcionamiento del organismo. Ahora, si yo divido dos aspectos entre sentirme bien y funcionar bien, ¿sí? En el apartado 1 de sentirse bien, yo puedo decir que una persona, por ejemplo, a un bebé le están saliendo sus primeros dientes, el bebé va a estar totalmente sano porque es un proceso de crecimiento que está atravesando el organismo, pero obviamente esa criatura no va a sentirse bien porque va a sentir molestias, puede sentir una inflamación en la parte de las encías, justamente por ese proceso de crecimiento del organismo. Entonces, acá es donde hay una divergencia en todo el concepto de salud, porque la persona se va a sentir totalmente bien, ¿sí? Perdón, la persona se va a sentir molesta, pero en cuanto a salud está respondiendo totalmente bien, porque es un proceso de crecimiento. Ahora, ¿qué es a lo que apunta la filosofía quiropráctica? Que es funcionar bien, ¿sí? Funcionar bien hace referencia a que justamente el organismo, en este caso puntual del bebé, está funcionando correctamente porque justamente eso es un proceso de crecimiento, ¿sí? Como así, una persona adulta se puede pegar un raspón, se lastima la piel y obviamente eso genera una lastimadura. Ese proceso de restauración de la piel, del músculo, de cicatrizar la herida, el proceso de cicatrización, es una parte que indica que el funcionamiento del organismo está funcionando correctamente, ¿sí? Pero a la vez esto va a seguir doliendo, va a traer sus pequeños síntomas. Pero obviamente es totalmente normal, ¿sí? Que el organismo empiece a autodefenderse de esa manera y autorregenerarse de esa manera. Bien, entonces, dentro del funcionar bien que la quiropraxia va abarcando, ¿sí? ¿Por qué decimos que este proceso en cuanto a la herida, de cicatrización de esa herida, nosotros no estamos pensando constantemente en, uy, me lastimé, tengo que pensar para que eso se vaya regenerando y regenerando y regenerando? Es más, nosotros lo que hacemos, en mi caso por lo menos, y la mayoría creo que también, es sacarse la cascarita cuando uno se está lastimando. Pero bueno, no va al caso. La idea
es que uno no está pensando en, bueno, me tengo que regenerar la herida, tengo que regenerar la herida, tengo que regenerar la herida. Eso lo está haciendo constantemente el cuerpo humano. Y nosotros ni siquiera lo pasamos por desapercibido. Así que, justamente, ese proceso que va generando el cuerpo, ¿sí?, es la propia inteligencia del cuerpo humano. Y acá hago una referencia en varios conceptos, porque tenemos una inteligencia, para que ustedes lo entiendan mejor, tenemos dos conceptos de inteligencia, ¿sí? Una inteligencia universal que está en el universo, que es una inteligencia totalmente intangible, ¿sí? Se la conoce como una inteligencia mayor del universo, y una inteligencia que pertenece al cuerpo humano, que es una inteligencia innata, ¿sí? Que cada ser vivo va a tener su propia inteligencia innata, obviamente, y esa inteligencia es la que les permite a los individuos los cambios de adaptabilidad, ¿sí?, los cambios de, por decir, estamos en el frío, estamos en el calor, los cambios de adaptabilidad internos, ¿sí?, como también los externos. Bien, y aquí quiero llegar con este concepto de inteligencia innata, que el organismo, seguimos con el concepto de la herida, no necesita estar pensando constantemente que nosotros estemos pensando que esa herida se tiene que cicatrizar. Directamente lo realiza por sus propios medios, ¿sí? Y a eso se lo conoce como inteligencia innata. Ahora, ¿por dónde circula esta inteligencia innata? Nosotros al nacer, ¿sí?, tenemos varios sistemas en el cuerpo humano, pero el principal sistema y el primero de los sistemas que se forma es el sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso, que es, como dije recién, el primer sistema que se forma y es el que va dando origen a los demás sistemas, ¿sí?, tanto respiratorio, circulatorio, etc. Este sistema nervioso va a estar compuesto, como pueden ver acá en la pantalla, ¿sí?, de todo un sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso central va a abarcar todo lo que es en la parte de la cabeza, va a entrar en juego toda la parte del cerebro, el cerebelo, el hipotálamo. Si vemos un poquito más abajo, vamos a tener toda la parte de la columna vertebral, ¿sí?, que vendría a ser la médula espinal, que transcurre por todo el largo de la columna vertebral hasta llegar a la porción más baja, que es a nivel del sacro, ¿sí?, donde van terminando todas las raíces nerviosas. Y para hablar del sistema nervioso periférico, donde vemos todas las vértebras que conforman la columna vertebral, van saliendo estos nervios. Acá, si ven en la pantalla, son todas las líneas amarillas. Esos nervios son los que van a irrigar cada órgano específico, ¿sí? Bueno, a la hora de... ¿Por qué les brindo esta información? Porque la inteligencia innata va a recorrer por todo el sistema nervioso, ¿sí?, mediante aferencias y eferencias, ¿sí?, un sistema de vaivén. Si nosotros, por ejemplo, nos pinchamos el dedo, esa información va hasta el sistema nervioso central, acá arriba en la cabeza, y en milisegundos vuelve a enviar una información de que algo nos está pinchando el dedo. Esto ocurre en milisegundos, pero para que ustedes tengan una idea de cómo funciona el sistema nervioso con sus vaivenes del sistema estímulo-respuesta. Ahora, si bien es sumamente importante el cuidado de la columna vertebral, a la hora de hablar de quiropraxia, el quiropráctico hace mucho hincapié. La zona de trabajo del quiropráctico es absolutamente la columna vertebral, ¿sí? Porque si hay una interferencia en cualquiera de estos nervios que salen de la columna vertebral, ese sistema de aferencia, ese sistema de comunicación entre el sistema nervioso central y el órgano se va a ver afectado, ¿sí? Porque al tener una interferencia no va a estar transcurriendo el 100% de la información. ¿Ok? Perfecto. Y acá es cuando
juega un rol importante el quiropráctico porque lo que busca hacer es tratar, primero que nada, de detectar si hay una subluxación vertebral, que ya vamos a conocer ese concepto, tratar de detectarla, si hay una subluxación, chequearla en qué nivel de la columna vertebral está y corregirla. ¿Sí? Bien, y acá es donde entra el concepto que quiero que lo tengan en cuenta de subluxación vertebral. ¿Qué es el concepto de subluxación vertebral? Justamente lo que estuve explicando anteriormente. Si nosotros tenemos dos vértebras en juxtaposición, o sea, una vértebra y arriba de la otra. Entre esos dos cuerpos vertebrales, ¿sí?, que los pueden ver acá, sale un nervio periférico. Si estos dos cuerpos vertebrales se encuentran en desalineamiento, o sea, no están totalmente posicionados dentro de la columna vertebral, esa compresión la va a recibir el nervio. ¿Sí? Ahora, el quiropráctico lo que va a buscar es tratar de ubicar esa vértebra que estaba desalineada en su correcto lugar para que la comunicación entre el sistema nervioso y los nervios periféricos empiece a funcionar correctamente. Ahora, ¿por qué se dan por qué puede pasar una subluxación vertebral? Hay varias causas por las que pueden generarse una subluxación vertebral y dentro de esas podemos encontrar causas físicas, ¿sí?, que son, por ejemplo, un traumatismo, una fractura, alguna cirugía, ¿sí?, algún mal esfuerzo que genere la persona y se genere esa subluxación vertebral. Pueden ser causas químicas también, como la ingesta de tóxicos, la ingesta de drogas, la ingesta de alcohol, generan cambios químicos a nivel del sistema interno del organismo y eso puede producir una subluxación vertebral. Y también, obviamente, mucho más en las mujeres, los cambios hormonales que indirectamente generan sustancias químicas y pueden llegar a desarrollar una subluxación vertebral dentro de la columna vertebral. Ahora, ya dijimos las causas físicas. Las causas químicas también entra un componente muy importante que acá, este es una de las causas que más me llama la atención a mí, que es las causas psíquicas emocionales, ¿sí? Todo lo que sea el componente psicológico de una persona, el someterse a una situación de estrés, situaciones imprevistas, cambios emocionales fuertes como estar muy muy contento o tener una emoción totalmente triste, puede generar también un desequilibrio en la columna vertebral. Ahora, teniendo esta información, ¿sí?, para que se lleven un punto bien definido de cuál es la función del quiropráctico, qué es lo que hace el quiropráctico y cómo trabaja el quiropráctico. La idea es cerrar esta orientación de salud con justamente esos tres conceptos que les estuve contando. Y obviamente, como ya les estuve diciendo, el quiropráctico se va a encargar, ¿sí?, de detectar, analizar y corregir una subluxación vertebral, ¿sí?, una interferencia en un área específica de la columna que esté produciendo una interferencia nerviosa, ¿sí? Ese es el rol del quiropráctico. Ahora, ¿cómo el quiropráctico va a producir ese ajuste, ¿sí? Lo que hace el ajuste, que lo tenemos incorporados nosotros a este concepto, pero seguramente ustedes no. El ajuste la maniobra, mejor dicho, o el ajuste, se lo conoce como maniobra, a la que va a hacer el quiropráctico para corregir esa subluxación vertebral, o como bien dijimos recién, esa interferencia nerviosa. Ahora, ¿qué es un ajuste? El ajuste es una aplicación de fuerza precisa e indolora sobre el segmento a tratar, ¿sí?, sobre ese donde se encuentra la subluxación vertebral,
el quiropráctico va a ejercer una fuerza precisa, acorde a la zona a tratar, totalmente indoloro, para que con la aplicación de esa fuerza se genere se lo pueda volver a colocar el segmento en su correcta posición, ¿sí? A ver, les puedo mostrar un videito acá que tengo de un ajuste para que ustedes se lleven una imagen de cómo trabaja internamente el ajuste del quiropráctico en la columna vertebral. Si me dan 2 segunditos que coloco el video. Perfecto. Bien, ahí pueden encontrar la vértebra, ambas vértebras. Esa línea blanca que están viendo ahí es justamente el nervio periférico que no está teniendo una correcta fluidez de las eferencias y eferencias. Ahí se produce la compresión nerviosa. Ahí hago una pausita y vean cómo el quiropráctico genera una fuerza precisa, ¿sí?, sobre el cuerpo vertebral para volver a reacomodarlo en una correcta alineación de la columna. Perfecto. Muy bien. Bueno, espero les haya gustado la información que les acabo de brindar. Ojalá que si realmente les interesa tratar de cuidarse la columna, de tratar de chequearse, de que un quiropráctico chequee su columna y si es necesario ajustarla, lo puedan hacer. Tienen mi número telefónico para contactarse, para recibir mayor información de cómo son los cuidados quiroprácticos. Y obviamente muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por conectarse el día de hoy que es feriado. Les mando un fuerte abrazo y espero que estén muy bien. Muchas gracias.